SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Ayer me preguntaba en Twitter Carlos Vázquez quién era para mí el mejor equipo del último lustro. Si contamos desde la temporada 2018-2019, el Real Madrid ha ganado 2 ligas y una Champions y tiene la opción de ganar una segunda Copa de Europa. El Manchester City, por su parte, está a un paso de ganar su 4ª Premier League de las últimas 5, llegó a la final de la Champions 2021 y en caso de pasar contra el Madrid y ganar la final, levantaría su primera Copa de Europa de la historia. Me hizo pensar que el que pase en esta eliminatoria no solo estará mucho más cerca de levantar el trofeo, sino que se juega en este partido, en esta final en Manchester, la hegemonía del último lustro. Es verdad que el Liverpool se puede acercar, ganó una Champions, ganó una Premier, ha llegado además a una final de la Champions, la del año pasado. El Bayern ha sido un pelín irregular tras su Copa de Europa de 2020, aunque el dominio en Alemania es total y esa Champions de 2020 le acerca a estar en ese nivel del Real Madrid del Manchester City, aunque este año han pinchado. El Chelsea y el PSG, cada uno por sus razones, se han quedado un poquito por el camino. En definitiva, que no solo hay una eliminatoria en juego, Madrid y Manchester City se juegan ser el mejor equipo de los últimos 5 años y se lo juegan a un partido, a una carta, todo al rojo, antes de la final en Estambul, la final de Manchester. Ya tenemos servidos los partidos de vuelta para estas semifinales de la Champions League que van a acaparar, prácticamente toda la atención en esta semana porque hemos tenido campeones. Ayer se proclamaba campeón el Barça, hemos tenido campeón también en la Liga Neerlandesa con el Feyenoord 6 años después proclamándose campeón. Bueno, luego hablaremos de cositas de lo que es actualidad, pero vamos a arrancar el programa como hacemos habitualmente en semanas así con la Champions League. El martes a las 9 de la noche, Inter-Milan, con el Inter como local después del 0-2 que consiguió. Ganó el equipo de Simone Inzaghi en la ida al Milan de Pioli. Y ese combate nulo, se puede decir, empate a 1 en la ida en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City. Empate que deja muy, muy abierta la eliminatoria. Vamos a compartir esta portada, este inicio de programa con Aritz Gabilondo, que ya me escucha. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué sensaciones te dejó? No sé si te dejó de ver algo, ¿te esperabas un poquito más de los partidos de ida la semana pasada? Bueno, no, yo creo que estuvimos ante un buen partido entre el Madrid y el City, lo que podíamos imaginar. A mí tampoco me cautivó tanto como a otra gente que he leído, pero yo creo que fue un partido muy competido, sobre todo por parte del Madrid. Creo que le miró a la cara y le demostró por qué es el campeón de Europa actual al Manchester City. Y el City sí que me defraudó un poquito la manera en la que afrontó el encuentro. Yo creo que dominó, pero sin demasiado riesgo, y respetó muchísimo al Madrid, y creo que se llevó un empate al final cuando casi era su peor momento del partido, y no creo que esa sensación de temor vaya a desaparecer en una semana del City respecto al Madrid. Es que hay que decirlo muy claro, Aritz, Guardiola es un entrenador que en el día a día es bastante atrevido, es un entrenador que incluso en una final de Champions ha jugado sin pivote puro, que mete a uno de los defensas por dentro. Ya sé que tiene una motivación de evitar contragolpes del rival y de tener superioridad en el centro del campo, que Guardiola lo que quiere es ganar, eso está clarísimo. Pero hay que decirlo claro, Guardiola tiene muchísimo respeto, te diría que por este orden, por la Champions, por el Real Madrid y por el Santiago Bernabéu. Y no sé si de cara a la vuelta ¿consideras que vaya a cambiar mucho el plan? Que yo creo que no. Yo dudo mucho que vaya a cambiar, para empezar, las piezas. No creo que vaya a cambiar demasiado el equipo que vimos el pasado martes en el Santiago Bernabéu.
y tampoco te diría que el planteamiento que vaya a sacar o con el que vaya a iniciar el partido Guardiola vaya a ser muy distinto. A ver, juega en casa, que yo creo que es un matiz considerable, porque estamos viendo un Manchester City impresionante en el Etihad, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay algo que le pasaba a Cruyff también, si te acuerdas, que cuando jugaba contra el Madrid, especialmente en el Bernabéu, tenía como un tembleque que luego no tenía contra casi ningún otro club del mundo, ¿no? Pero bueno, no sé si es por exceso de respeto, que por cierto, por otra parte, tiene lógica, teniendo en cuenta la grandeza del Real Madrid en Europa, pero se tiene que quitar esos pequeños complejos de encima si quiere liquidar al Real Madrid. Me parece que el City tiene que ser muy fiel a sí mismo, y el otro día vimos, yo lo escribía en un artículo de las después del partido, vimos el City de las últimas temporadas más que de la temporada actual. No potenció nada a Haaland, jugó con una posesión de balón estéril que hemos visto en temporadas atrás en Europa y no desde luego este año, y bueno, primó ser un equipo que no le pasara por encima al rival, como venimos viendo en partidos anteriores, en vez de ser el Manchester City que nos acostumbra y que hemos visto en la Premier arrollar a cualquier equipo. Yo no es que discrepe al 100% de lo de la posesión estéril, pero yo creo que en la cabeza de Guardiola estaba, bueno, es que te lo explica él en el postpartido. O sea, Guardiola tiene una pareja de extremos para cuando quiere controlar los partidos y otra pareja de extremos para cuando quiere ser... Sí, pero sí estoy de acuerdo, pero eso me parece un matiz defensivo. Es que totalmente, es que lo es. Escuché y cuando dijo no hice cambios para mantener el balón, es que claro, es que igual hay que pedirle que haga cambios para ganar el partido, no para mantener el balón, y a mí me parece que teniendo el banquillo que tiene Guardiola, por ejemplo, en este caso concreto, me parece un lujo importante no hacer ni un solo cambio en un partido de semifinales de Champions. Para que el oyente lo tenga claro, cuando Guardiola quiere partidos controlados, de extremo derecho juega Bernardo Silva y de extremo izquierdo juega Grealish. Para cuando quiere mover un poco el árbol, juega Mahrez en la derecha y juega Foden en la izquierda, incluso a veces, como pasó en el planteamiento de ayer en el campo del Everton, cuando sabe que tiene que enfrentarse a defensas muy hundidas y demás, mete a Julián y se carga uno de los centrocampistas, Julián Álvarez, que por cierto ayer no estuvo nada acertado en ese partido contra el Everton, dicho lo cual es un pedazo de futbolista. Yo también te digo, Aritz, y luego iremos a nombres que pueden cambiar la eliminatoria, algunas de las claves también en cuanto a los 11 y demás, que el Madrid se puede permitir los 35 minutos iniciales que plantea Ancelotti, porque por más que diga Carvajal que no era lo que tenían planteado, a mí yo creo que estaba en la mente de Ancelotti hacer ese tipo de partido, porque ya lo ha hecho otras veces contra Guardiola en el Santiago Bernabéu. A mí me da la sensación que se lo puede permitir el Real Madrid porque tiene en la portería un tipo que se llama Thibaut Courtois. Porque hay que decir, es verdad que Haaland no estuvo potenciado, pero Haaland tiene una bastante clara que en Premier en un 90% de veces que ha tenido esa ocasión que tiene ante Courtois, como mínimo hace más peligro, no voy a decir que acaba en gol. Tiene una de cabeza que hay bastante gente del City dentro del área, hay ese tiro de Rodri desde la frontal, bueno, tiene bastantes llegadas en los primeros 35 minutos y tú puedes plantear ese partido si tienes, insisto, unos centrales tan competentes como fueron Rudiger y Alaba y un porterazo como Thibaut Courtois. Si no, puedes salir trasquilado con los 35 minutos iniciales que vimos en el Bernabéu. Sí, puede ser. Evidentemente el Madrid sabe que tiene esas armas. También creo que el planteamiento de Ancelotti fue lógico y creo que tenía mucho sentido teniendo el rival que tenía enfrente, ¿no? Y lo que hizo es darle la pelota, que es un riesgo ante el Manchester City. Sí, por supuesto, lo hablamos en la previa. ¿Cómo se puede saber cómo pero Aritz, perdona, es que va más allá, va más allá de darle el balón. Es que el Madrid en los primeros 35 minutos pasar de medio campo pasa 2 o 3 veces. Eso es lo que creo que tiene un riesgo brutal, porque es que hacer correr tantísimo en tu campo detrás de la pelota a jugadores como Kroos, como Modric, como el propio Rodrigo, que no tiene el físico que tiene Vinicius, es que creo que para la plantilla que tiene el Madrid va en su contra directamente. Sí, bueno, pero se vio que no le salió mal. O sea, la primera vez que sale con peligro
el Madrid marca un gol. Ya había hecho antes una salida por la izquierda Vinicius y bueno, yo insisto, yo creo que si tú sales a presionar arriba y te cogen en la contra De Bruyne y Haaland, pues igual te hacen más peligro, más daño del que te hicieron cuando tenían la posesión de la pelota, ¿no? A mí, ¿os acordáis que tengo dudas de saber cómo va a plantear el Real Madrid el partido antes del choque? Bueno, pues salió esa vena italiana que tiene Ancelotti, que sinceramente pues le sale bien y se le da bien, porque es un equipo que se resguarda bien atrás cuando defienden un bloque tan bajo. Evidentemente tiene el mejor portero del mundo, que eso también te da una seguridad, y luego tiene jugadores, especialmente Vinicius, como para salir al contragolpe. ¿Que le vale con eso para el partido de vuelta? Pues lo dudo, sinceramente, lo dudo, porque no es lo mismo aguantar 90 minutos con el empuje del Bernabéu a expensas del City, aunque en este caso fue menos tiempo, porque luego ya llegado el descanso más o menos el partido cambia, que aguantar metido atrás en el Etihad ante un equipo que yo creo que se siente mucho más poderoso, con más confianza y teniendo un jugador de área puro como es Haaland, que en cualquier ocasión te puede marcar. Yo en el debe del Manchester City pongo sobre todo a cositas del juego también, evidentemente. Fue poco agresivo, podemos decir muchas cosas. Pero a nivel anímico, y me genera bastantes dudas de cara a la vuelta, a nivel anímico vi otra vez un Manchester City que el gol de Vinicius, insisto, a mí no me estaba desagradando tanto los 35 primeros minutos el equipo de Guardiola, pero sí que creo que el gol de Vinicius fue un sopapo otra vez en el mentón para el Manchester City, de dimensiones, pero vamos, gigantescas. O sea, gente de la personalidad y la experiencia de Bruyne, no experiencia, pero sí personalidad de Haaland. De verdad que, vale, De Bruyne marca el golazo. Gente como Bernardo Silva, Gundogan, Rodri hizo un partidazo, es verdad, pero vi al City bastante tocado y eso creo que por más que se juegue en Manchester, que es verdad que eso el sonido de los decibelios lo bajará un poquito, pero en el momento en el que haya una curva, que seguro que la va a haber para el Manchester City, quiero ver también esa personalidad. No sé si lo compartes, Aritz, pero a mí, a nivel de personalidad, me dejó de ver el partido del Manchester City. Totalmente. Lo comparto totalmente. Y cuando fichó el City a Haaland, yo dije, sí, gana millones de cosas con este jugador, pero no pierde una que el otro día volvimos a ver, que son esos temores. Yo antes hablaba de tembleque de piernas de Guardiola, es que os he hablado de muchos jugadores a los que a nivel anímico del partido, pues ese gol en contra les hizo volver a ver los fantasmas del pasado. Yo creo que el primero que quedó bloqueado claramente es Guardiola. Fíjate que yo soy fan número 1, me parece el mejor entrenador del mundo, pero el segundo tiempo tiene que hacer algo antes de que pase lo que podía pasar, que luego es verdad que el fútbol tiene estos giros y no te importa cuando peor está, pero es que el Madrid estaba mereciendo el segundo. Estaba mereciendo el segundo de una eliminatoria en la que te vas con 2-0 a tu casa y es un problema serio. Entonces hay que ver cómo afronta la vuelta. Yo me parece que la mejor noticia evidentemente fue el resultado para el Manchester City, y lo que debería hacer sin ninguna duda es olvidarse de las formas semifinales de Champions, olvidarse de tener al Real Madrid enfrente, no hablar del Real Madrid en ningún momento en la previa, cosa que también es difícil porque sinceramente a Guardiola se le llena mucho la boca hablando del Real Madrid, demasiado. Yo creo que habla del Madrid más de lo que debería y tendría que centrarse en lo suyo, que tiene un equipazo, un equipo que ha hecho él a su antojo, a su medida, y que es capaz perfectamente de eliminar al Madrid. En el partido de ida vimos fue una de las claves, a Rüdiger comerse a Erling Haaland. Del Manchester City, ya lo hemos dicho, para dejarlo claro, Aritz, ¿tú crees que más o menos saldría con el mismo 11, que sería Ederson en la portería, Walker lateral derecho, Akanji izquierdo? No parece que Ake vaya a estar como mínimo para jugar los 90 minutos, así que mantendría eso con Stones y Rubén Díaz, con Rodri, Gundogan y De Bruyne en el centro del campo, Grealish y en este caso Bernardo en las bandas, y arriba Haaland. Bueno, sí. Dijo él después del partido que había detectado dónde estaba el error del partido, del planteamiento, y que consideraba que sabía cómo corregirlo para la vuelta. No sé si eso pasa por cambiar un jugador. Yo creo que también va a sacar los mismos. Lo que sí que me parece es que Haaland tiene que tener otro rol. O sea, encerrar a Haaland entre centrales con mediocentros por delante que consigan taparle entre todos,
pues es perder a Haaland prácticamente. De hecho, el otro día Rodri es el mejor del partido porque es el único que está liberado 100%, al único al que le dejan jugar la pelota, el único que puede presionar, que de ahí llega una recuperación y el gol del empate. Y quizá eso, extremar las vigilancias a Haaland hizo que bueno, pues que anularan por completo al noruego y otros jugadores, en este caso Rodri, pudieran estar más liberados, pero yo también creo que hay jugadores, Bernardo Silva me parece que estuvo flojísimo, Grealish también, Gundogan incluso tuvo errores muy raros en un jugador de su fiabilidad y no sé si pasa por meter un futbolista distinto, un Mahrez, un Foden, pero eso seguramente teniendo en cuenta que está empatada en la eliminatoria y que tiene pinta de que puede ser partido largo, pues también puede ser que se guarde esa baza para el segundo tiempo Guardiola. Yo, por cómo lo dijo, creo que tenía más que ver con la manera de presionar, que bueno, que puede acabar siendo o puede acabar desembocando en un cambio de futbolista, pero creo que hablaba más de la manera de presionar al Madrid para no permitirle que se plantara en campo rival. Sí, pero si es que la presión para mí la hizo bien. Si es que si te fijas... Sí, no, en el tramo inicial, y es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, en el tramo inicial... muy bien, recupera rápido. El problema es qué hacer cuando recuperaba. O sea, realmente es verdad que tuvo 2-3 acercamientos y que eso si pones una balanza en el Bernabéu en un partido de ida de semifinales, pues oye, está bien. Pero yo creo que vimos a un City con más problemas con la pelota de los que hubiera uno imaginado. Y desde luego creo que es un City que no pudo potenciar algo que se le está dando extremadamente bien últimamente, que es el juego vertical y que el Real Madrid le negó por completo, cerrando tanto los pasillos interiores. Es que eso es, para mí, lo que acabas de decir es una de las claves de todo. El Manchester City este año, bueno, no solo este año, últimamente en la Premier, pero este año muy potenciado porque tiene a Erling Haaland, está siendo súper dañino cuando puede ser vertical. Y las órdenes de Guardiola era que el equipo no fuera vertical. O sea, es que te lo está diciendo él mismo cuando te dice que pone a los extremos que conservan la pelota, te dice que no quería que volviera a pasar lo del año pasado y hubiera un extra pass, dice, en vez de perder un balón, jugártela y provocar una contra. No sé, yo creo que en algún momento de la eliminatoria el Manchester City va a tener, sea porque sea adelante el Real Madrid en el Etihad, sea porque se mantenga el 0-0, sea por lo que sea, en algún momento el Manchester City se va a tener que soltar la melena en la eliminatoria y dejar un Sobre poco todo en casa, Bruno, atrás. Claro, fuera de casa pues sí que puedes hacer un planteamiento de tener la pelota y que esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero en casa yo creo que te obliga un poco la situación. Tienes en tu mano entrar en una final de la Champions ante tu gente, ante tu público, no puedes hacer un partido para conservar la pelota. Va a ser muy importante quién marque el primer gol. Creo que eso puede ser decisivo incluso en la eliminatoria, porque si marca el City ya obliga al Madrid a salir un poco de atrás y lo que venimos diciendo, con espacios, con Haaland, en algún contragolpe te puede hacer mucho daño. Y lo mismo el Madrid, si se adelanta ya los nervios, la agonía y los espacios por los que Vinicius lo mismo, que Haaland te puede machacar. Y bueno, mentalmente el Madrid es un equipo mucho más fuerte, es un equipo en el que la gran mayoría de futbolistas, excepto los que han llegado este último año, y algunos de ellos también tienen la Champions, porque es el caso de Rüdiger, por ejemplo, así que bueno, no les va a pesar la competición ni el escalón, que es el de semifinales en el que se encuentran. Hablando del Madrid precisamente, de ese posible marcaje a Haaland, nos quitó un poco las dudas en la rueda de prensa post partido Ancelotti diciendo que Rüdiger va a jugar y que va a empezar como titular. ¿Eso quiere decir que no va a jugar Militao? ¿Crees que no va a jugar Alaba? ¿Crees que se carga seguramente a Rodrigo y mete a Camavinga en el centro del campo y Fede Valverde arriba? ¿Cómo lo lees? Esto último. Yo también. Creo que va a jugar Rüdiger y Militao de centrales, Alaba de lateral izquierdo y va a adelantar a Camavinga para retirar un jugador habitual de ataque que yo creo que va a ser Rodrigo. Y es que además lo ha hecho más veces. No sé si es el otro día incluso contra el City o en algún otro partido reciente, cuando todos podíamos imaginar que iba a cambiar a un jugador del centro del campo por otro, lo que hace es meter a un central, creo que fue Nacho en este caso que digo yo concreto, y adelantar a Camavinga en la posición de medio centro. O sea sí. Que además para un partido como el del Etihad, que se necesita músculos, se necesita frescura, se necesita velocidad, yo creo que un centrocampista como Camavinga es fundamental.
Sí, sí, totalmente. Hablamos de la otra, bueno, antes de pasar a la otra eliminatoria, el tema porteros, y cerramos por ahí. Decíamos antes que se podía permitir al Madrid los 35 minutos iniciales por Courtois. No sé si crees hasta qué punto es responsabilidad de Ederson el gol de Vinicius. A mí me parece un golazo, pero creo que Ederson tiene que hacer algo más. Igual no digo pararla, pero acercarse a la pelota un poco más. Y para mí es un poco, ese gol te define la distancia entre los porteros del Madrid y del Manchester City. Pues seguramente esa es la línea donde más diferencia hay entre uno y otro equipo. No le he hecho ninguna culpa ni creo que tenga responsabilidad. De hecho, se saca de encima el tiro Vinicius y yo diría que es difícil de parar, pero también creo que Courtois hemos visto milagros mayores todavía Claro. que ese, ¿no? Sí, sí. Y es la diferencia. Un buen portero para mucho, ¿no? Pero es que un grandísimo portero para mucho y para en los momentos decisivos, que es lo que yo creo que tiene Courtois, que ahora mismo tienen pocos porteros en el mundo y desde luego Ederson no lo tiene. Creo que era en el canal Liga de Campeones en Movistar, que pasaban ayer, era un resumen, creo, de grandes paradas de Courtois en la Champions anterior. Hay un par en la final contra el Liverpool y un par en la eliminatoria contra el Manchester City, que son... Sobre todo los momentos, sí, o sea, sí. por supuesto las paradas. Tal cual. Pero Sí, es que si le sumas el momento de la parada, que es yo creo lo que le hace totalmente número uno ahora mismo, claro, estamos hablando de una cosa bestial. Inter-Milan, el martes a las 9 de la noche. Es verdad que con la antigua regla de los goles fuera de casa, si a eso sumamos la localía, bueno, que el Inter jugaría con su público y tal, pues le podríamos dar como grandísimo favorito, mega favorito. Para mí es favorito muy claro el Inter, pero hay que decir dos cosas, Aritz, que lo normal es que vuelva Rafael Leao y eso es una muy buena noticia para el Milan, y la otra es que precisamente en estos derbis de la Madonina, que gane el visitante últimamente se está convirtiendo casi en lo normal. O sea, la cantidad de victorias de visitante, claro, no hay tanto, no notan tanto el jugar fuera de casa, se saben perfectamente cómo es el estadio y al final pues es estar simplemente motivados para disputar el partido en las condiciones que se requiere. Pero a mí me parece que está definida, pero no 100% decidida la eliminatoria. Bueno, el otro día nos pasó un poco lo mismo. Nadie podía imaginar que el Inter era visitante, ¿no? En una semifinal de Champions porque está jugando como en casa, que realmente lo es, ¿no? El estadio. Entonces, sí, ese es un condicionante importante. Pero también creo que, aparte del resultado, las sensaciones actuales de los dos equipos son distintas. Lo vimos con el Milan este fin de semana que pierde, creo que fue en Salerno, ¿no? Sí, el Milan pierde, ahora lo consultamos, No, pero es... en Cremona, no sé si en Cremona o... No, Cremonese era la Juve, ahora lo miramos, sí. Pero fue un campo así, un poquito Serie B, digamos, de la primera división italiana, y acaba dando incluso... Spezia, que no me salía, Spezia 2, Milan 0, sí. Spezia, correcto, sí. Acaba dando explicaciones el equipo ante los ultras, en fin, una sensación un poco rara, ¿no? Y el Inter, por el contrario, bueno, pues ha cogido esa velocidad en las últimas jornadas que se vio en el partido de Champions. Hay una cosa muy importante en la Champions que siempre digo, que es el oficio. Y el oficio yo creo que en el caso del Inter está muy, muy por encima del que pueda tener el Milan. Jugadores como Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Dzeko, Lukaku, nos podemos ir también a alguno de los centrales, incluso con Skriniar lesionado. Pues es un equipo que tiene bastante más cuajo que el Milan, que quizás sea más brillante, más bonito, tenga jugadores más espectaculares, pero a la hora de la verdad, a la hora de competir, el Inter pues dio la cara y se vio que es un equipo más hecho. A mí me pareció un Milan vulgar. O sea, yo me tiro un poco el Nápoles y como medio aficionado del Nápoles me daba mucha rabia ver ese partido del Milan, porque me parecía que el Nápoles hubiera hecho otro papel seguramente en semifinales. Evidentemente se lo ha ganado el Milan y se lo ganó en el campo, no digo lo contrario, y Rafael Leao fue impresionante en esa eliminatoria, pero también me paraba a pensar cuántos jugadores de la actual plantilla del Milan tendrían cabida, ya no digo fueran titulares, pero tendrían cabida en plantillas como la del Manchester City o la del Real Madrid, que están en la otra parte del cuadro.
y me salían 3 o 4, o sea, no me salían muchísimos más. Bueno, a mí me sale Mañán. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo de momento? Mañán Ederson te lo puedo cambiar tranquilamente. Como titular yo te lo cambio también, sí. Sí. Rafael Leao te lo compro, quizá no como titular, pero vamos, en una plantilla de un Manchester City también me parece que es interesante. Yo creo que antes que Grealish igual sí que jugaría, ¿eh? Yo ahí Bueno, no sé, con Guardiola vale. igual no, con cualquier otro entrenador sí que podría sí. ser titular. Y poquito más del Milan. Tiene jugadores jóvenes interesantes, pero yo creo que ha llegado a estas semifinales de Champions, ha ganado un Scudetto incluso con un proyecto todavía que está en pañales y que veremos hacia dónde va, si es que sigue adelante, pero ya bastante éxito me parece haber recuperado al Milan para estos niveles del fútbol europeo. Yo tenía apuntados Theo y Tonali, bueno, claro. Tonali, ya sabes que yo soy fan, pero sinceramente... Bueno, viendo a Calvin Phillips... No, claro, yo digo para plantilla. De Rodri, ¿eh? Claro, sí, yo digo para una plantilla, pues a mí soy Guardiola, soy Ancelotti, no me molesta. Estos 4 no me molestarían, eso lo tengo clarísimo, pero el resto de plantilla, a ver, Brahim es un buen futbolista, un jugador que como plantilla pues es un jugador interesante, pero no, es que insisto, que no hay muchos más. Y eso es lo que me parece que, por todo lo que decías, hace que el Inter sea bastante favorito. Ya para ir cerrando, hay 2 jugadores italianos del Inter que me encantaron en el partido de ida. Su 2023, el de ambos, me está gustando mucho, que son, bueno, Varela estoy enamorado, pero Bastoni y Federico Di Marco, sí, Di Marco los del sector izquierdo. Te iba a apostar esos dos, Di Marco y Bastoni, es que están impresionantes los dos. Lo de Bastoni es una locura, las cabalgadas que se mete de repente cuando sale de esa posición de central zurdo. Creo que lo vimos también en algún partido de la ronda anterior, no sé si fue frente al... Sí, contra el Benfica. Contra el Benfica. La arrancada y el centro de Bastoni. Correcto, lo vimos también el otro día en San Siro frente al Milan y es un central zurdo además que bueno, yo creo que está dando pasos de gigante en su carrera. Ya tenía buena pinta hace poco cuando empezó a salir y estas temporadas y ya estos partidos, sobre todo con tanta gente por detrás viéndolo, pues le van a dar una dimensión nueva. Y Di Marco igual, me pasa un poco lo mismo con Di Lorenzo en el Nápoles, que son laterales que están aprovechando muy bien los momentos de la temporada y los esquemas que le sientan tan bien, especialmente jugar con carrileros. Son de estos laterales que, bueno, te parecerían poca cosa, pero jugando de carrileros son muy ofensivos y llegan muy bien, y estoy de acuerdo contigo en que están sobresaliendo claramente en este Inter. Vamos a disfrutar de la semana de Champions, primero con ese Inter-Milan el martes 9 de la noche, para el miércoles con programación especial de la cadena SER, toda la tarde en redes sociales y a partir de las 8:15 de la tarde también en la antena de la SER en Carrusel con Dani Garrido y compañía, pues ese Manchester City-Real Madrid. Como siempre, un placer, Aritz, la semana que viene más. Un abrazo. Igualmente, un saludo, a disfrutar. Chao. Play Fútbol. Le abrimos también nuestro rinconcito, su espacio, el que se merece, quizá menos incluso del que se merece, a la Europa League. Vamos a analizarlo mejor y descubrir un nombre con nuestro compañero Marco Rodrigo Azcue, compañero de Noticias de Guipúzcoa. Le podéis leer en Twitter, @mrazcue. Y bueno, es muy interesante siempre leerle y mucho lo que aporta siempre, como hace cada semana que hay competición europea, Europa League, en este caso en Play Fútbol. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquito de estas semis de la Europa League, de cómo han quedado las cosas, de los 2 partidos, el que se va a jugar en Sevilla de vuelta del Juventus 1, Sevilla 1, y el de vuelta del Roma 1, Leverkusen 0, pero antes nos fijamos en un futbolista, en este caso, el jugador que está decantando esa eliminatoria de la que estamos hablando, Eduardo, mejor dicho, Bove, jugador de la Roma, tan solo 20 añitos, está a puntito de cumplir los 21, centrocampista, bueno, puede actuar en varias posiciones, que es una de también las cosas que molan de él, pero jugador que está empezando a ser importante para Mourinho. Y hablamos de Eduardo Bove. Marco. Eso es, mucho hype en Italia durante esta semana con Eduardo Bove, ¿no? A raíz de ese gol y también a raíz de unas declaraciones de Mourinho después del partido previo contra el Inter. Creo que ya lo comentabas con Paquillo la semana pasada, que después de esa derrota Mourinho empezó a jugar ya el partido de Leverkusen con sus declaraciones y con su actitud en
el campo, llamando a los futbolistas y demás. Y bueno, a la hora de ensalzar el partido de sus jugadores, destacó a Bove, del que dijo que era un futbolista que cuando él aterrizó en el club en verano de 2021 estaba a punto de salir cedido rumbo a la Triestina, ¿no? Y hizo el contraste, digamos, entre aquella situación y el buen nivel que está dando, la verdad. Decía yo antes lo del hype en Italia. Bueno, se le compara ya con Totti. Yo creo que palabras muy mayores, sí, ¿no? Sí. Tienen cierto parecido físico, los dos, así rubitos, melena, guapetes los dos, pero bueno, nada que ver en lo futbolístico, lo decías antes, Bruno. Yo creo que puede jugar principalmente en dos alturas distintas, sí. ¿no? Y se puede ilustrar muy bien con el dibujo de esta Roma, que juega con un doble pivote y una doble media punta. Es capaz de jugar ahí junto a Nemanja Matic, digamos que con un rol más defensivo, pero también puede soltarse arriba. Y bueno, el partido del pasado jueves contra el Leverkusen también lo ejemplifica, ¿no? Tuvo un rol, digamos, más de ancla, pero se soltó en una acción de presión, se adelantó a Andrich, el pivote de Leverkusen, y hizo el gol que ahora mismo pone en ventaja a los italianos en la eliminatoria, ¿cierto? A mí me llama la atención, Marco, no sé si coincides, que siendo un futbolista que tiene posibilidades, que tiene potencial en lo técnico, en lo creativo, incluso podemos decir, está siendo muy disciplinado con todo lo que le pide Mourinho, que, a ver, que por su bisoñez, por lo joven que es, muchas veces a nivel táctico podría dejar a deber, y evidentemente todavía tiene muchísimo margen de mejora en ese tipo de acciones, pero insisto, que a pesar de ser un futbolista que pues que tiene posibilidades en lo técnico, con conducciones bastante potentes, es un jugador con bastante talento, a nivel táctico lo que le pide Mourinho cumple con ello, y bueno, lo dices, el otro día presionando fue una de las claves también de la Roma en el partido de ida. Sí, yo preparando la sección he visto algunos vídeos la verdad es que son de highlights, con lo cual siempre conviene ponerlos un poco en cuarentena, ¿no? Sí. Pero jugando con la selección, con las selecciones inferiores italianas, se le ven acciones técnicas de mérito. Tiene esa capacidad, por supuesto, pero si le ves en el contexto Roma, queda claro que es un soldado, ¿no? Es un soldado de Mourinho, y básicamente por eso juega, porque si no lo fuera, ya sabemos que Mourinho en ese sentido no regala los minutos. El año pasado prácticamente jugó 100 en toda la temporada, estando en dinámica de primera plantilla. Pero bueno, entre las circunstancias que hablan de una Roma ahora con muchos problemas físicos, y también el paso adelante que seguro que ha dado el futbolista, pues se está traduciendo en titularidades consecutivas y en minutos en partidos importantes, ¿no? Está respondiendo, y bueno, está en la fase inicial de despegue. Vamos a ver hacia dónde rompe. Pero bueno, salvando hypes desmesurados, como decía antes, yo creo que tiene muy buena pinta el futbolista, la verdad. Sí, yo creo que es un jugador que tiene potencial. También es verdad que cuando estábamos hablando de las alturas, yo le veo un poquito más de segundo interior que de media punta. Creo que para ser media punta todavía le falta un poquito de talento para moverse en espacios cortos. Creo que ahí le falta un poco. Lo digo también por esa comparación con Francesco Totti. Tiene que comer muchos espaguetis o lo que quiera. Me parece que es cacho de pepe, la pasta típica de Roma, para llegar al nivel de talento de Totti, de deshacer partidos. Pero bueno, ha llevado la 10 de Italia, de la selección italiana en categorías inferiores, que la gente no se asuste. Pero bueno, yo creo que como interior es un futbolista con futuro. No sé si quieres cerrar con algo más de Bove o saltamos ya a las eliminatorias. Tú mandas, Marco. Bueno, pues por hilarlo, Bruno, ese gol que ahora mismo decanta la eliminatoria. Creo que Andrich, el futbolista al que aludí antes del Leverkusen, ve una amarilla 5 minutos antes. Se produce un duelo después de un balón largo a Abraham, hay una segunda jugada, hay un duelo en el centro del campo. Y bueno, yo creo que Andrich, bastante mediatizado por esa amonestación, va un pelín blando, se la lleva a Bove y pone por delante en la eliminatoria a una Roma que hizo un partido muy Mourinho. Los oyentes que no lo vieran, yo creo que con eso se lo pueden imaginar, ¿no? Un planteamiento muy de mínimos ante un Leverkusen que tuvo el balón, que tuvo sus 10 minutos iniciales bastante buenos, pero poco a poco el partido fue entrando en esas clásicas arenas movedizas, ¿no? Que en las que tan a gusto se mueven los equipos de Mourinho, y pasaron pocas cosas, la verdad. El resultado no es sorprendente, el 1-0, visto lo visto sobre el campo, aunque bueno, el partido fue
fue muy equilibrado. Ahora supongo que desgranaremos un poco alguna circunstancia táctica que yo creo que Mourinho utilizó de forma perfecta para desactivar las principales virtudes, en este caso del Leverkusen. Es que Mourinho seguramente es el mejor minimizador de virtudes del rival que yo he visto en este siglo, en el siglo XXI. Me parece un entrenador que es capaz de el talento o las capacidades del equipo rival. Si es un 10 contraatacando, bajar a que sea un 7. Si es un 10 en asociación, pasar a que sea un 6. Y es increíble cómo lo consigue. Y me parece clave, me explicabas algunas de las claves que viste tú en el partido. Yo por hacerlo sencillo, ahora desarrollas tú, pero creo que fuera metiéndose, o sea, con repliegues, a la mínima que le ganaban un poco la línea, replegaba muy bien la Roma, y la otra es que tuvo algún momento de presión arriba muy bien ajustada y que tampoco permitía lo que mejor hace este Leverkusen, que es correr, Marco. Eso es, dos premisas. Yo creo que alejar un poco el juego o de la banda derecha de Frimpong Diaby, o en este caso reforzarla también si salía por allí el Leverkusen con la caída de Pellegrini, y por otro lado la disposición de Matic, que en un principio no tenía ninguna marca asignada en el centro del campo, pero ejercía de escoba en una zona en la que el Leverkusen no suele estar, pero sí suele aparecer, ¿no? Con los movimientos interiores de sus, llamémosles, extremos, ¿no? De Wirtz y Diaby, aunque tampoco juegan exactamente de eso, y también con las caídas del punta, que no suele ser un punta referencia, sino que suele ser es un jugador más móvil, como en este caso fue Klose, que el checo. Fue muy interesante ver cómo cuando el Leverkusen buscaba precisamente ese sector de Diaby y de Frimpong, Pellegrini caía ahí y se pegó un currazo impresionante. Para mí de 10 el trabajo del futbolista italiano cayendo a banda y echando una banda a Spinazzola, que no saltaba, así como Celik saltaba por el otro costado. Spinazzola no tenía esa necesidad porque recibía la ayuda de Pellegrini. Y luego Matic pues tapando muy bien esas caídas dentro de Wirtz, que de hecho tuvo que escorarse más de la cuenta, tapando también las caídas de Klose a la media punta. Diaby tampoco estuvo muy participativo en el juego. Bueno, Matic sigue vigente pese a su edad, y yo diría que, recogiendo lo que comentabas antes respecto a Mourinho, y esas virtudes con las que estoy completamente de acuerdo de todo el presente siglo, pues recalcar eso también, que sigue muy vigente. Muchas veces se tiende a dar por acabada la gente, ¿no?, en este mundo del fútbol, y yo creo que el Mourinho entrenador sigue siendo top. Lo está demostrando en estas últimas temporadas en la Roma y lo está demostrando en esta Europa League. Totalmente. De hecho, la semana pasada me hablaban de alguna oferta muy mareante para Mourinho. Bueno, se habla de varios equipos y selecciones muy importantes para Mourinho, que no está claro su futuro en la Roma de cara al año que viene, pero me hablaban, ahora que está tan de moda lo de Arabia Saudí, el fútbol, la Liga Saudí y demás, me ha hablado de una oferta a la que decir que no le costaría muchísimo a cualquiera. Pasaría a ser el entrenador mejor pagado del mundo, y además con diferencia a José Mourinho, que yo creo que tiene todavía el gusanillo del fútbol de primer nivel, pero bueno, veremos qué es lo que pasa, porque además llevaría un equipo muy top entre manos, y hasta aquí puedo leer. Por hablar también un poquito de la otra eliminatoria, y luego vamos, si quieres, a los partidos de vuelta, aunque sea rápidamente. Al final el Sevilla generó bastante, fue un poco al contrario de lo que le pasó en Manchester. De Manchester se llevó un resultado, no sé si decir injusto, pero sí que pues el Sevilla había generado poco para llevarse un empate con todo lo que había sufrido en defensa. Del campo de la Juve siempre nos queda un poco a deber la Juve cuando le toca proponer, cuando le toca levantar resultados y demás. No fue una excepción, pero bueno, se llevaron ese empate con esa acción de Pogba y de Gatti en el tramo final, que deja la eliminatoria muy abierta. Sí, a mí la verdad es que la Juve con balón en esa fase de tener que proponer, de tener que inventar, digamos, me dejó mucho a ver, como viene dejándome durante la temporada en general, ¿no? Sí que es cierto que luego cuando se les abrió el partido, cuando encontraron el contexto para correr, ahí con un Di María que en esas situaciones le dio bastante autosuficiente para generar, ya sea fuera él solo o para poner en situaciones claras a sus compañeros, ahí sí que pudieron hacer daño, sobre todo en esa primera parte. En la segunda, ya con Sevilla en ventaja y lo que decíamos, la Juve obligada a proponer y a llevar el peso, se me quedó muy corta, y encontró ese
ese premio, que no es poca cosa, ¿no? Ahora mismo, tal y como está la reglamentación, sin valer doble los goles a domicilio en caso de empate, pues un empate es, pues eso, ir al Pizjuán con eliminatoria totalmente equilibrada, y ahí se abre otro nuevo mundo. De hecho, con esa situación psicológica también que propicia la sensación de que el Sevilla tuvo la eliminatoria muy cerca en su mano, no ya de lógicamente sentenciarla, pero sí de llevarla a su campo en una posición muy ventajosa, y va a ser que no, va a ser que todo vuelva a empezar, digamos. Sí. Te preguntaría por cómo prevés la vuelta también de ese Leverkusen-Roma, pero es que ahora mismo, Marco, es muy complicado, porque siempre hay claves en lo táctico. Sí que conviene o nos lleva a pensar que el resultado se le va a Mourinho los ojos, se va a poner a hacer chiribitas con la posibilidad de cerrar, de aguantar el resultado, de que pasen pocas cosas, ¿no? Pero va a ser interesante en cualquier caso el partido, porque yo sí que creo que vamos a ver con el apoyo del público en el Valle Arena y demás a un Leverkusen bastante más agresivo que en la ida. Sí, la semana pasada recuerdo que nos preguntábamos sobre todo a qué altura defendería Mourinho la Roma al Leverkusen. Bueno, yo creo que en este caso esa incógnita no existe. Tenemos bastante claro que va a dejar hacer, entre comillas, y que va a intentar que pasen los minutos sin que suceda nada en las áreas, o en este caso en la suya propia. Y a partir de ahí la pelota está un poco en el tejado de Xavi, ¿no? Sí que es cierto que hubo momentos en Roma en los que encontraron algunos resquicios para hacer daño, pero fueron los menos, ¿no? Y en este sentido Alonso ha tenido una semana para pensar y para encontrar alguna alternativa que le dé opciones a su equipo. Obviamente este Leverkusen, cuando puede correr, es letal. Vamos a ver si encuentra situaciones para hacerlo el jueves. Hubo un momento importante para mí en el partido del pasado jueves, y hilándolo con el de este próximo. Parece que no van a estar ni Smalling, ni Kumbula, ni Llorente, con lo cual va a tener que jugar Cristante de central, y lo puede hacer muy bien, y de hecho lo hizo muy bien el pasado jueves. A ver, yo tengo un problema en la lavadora en casa, y estoy a punto de llamar a Cristante para que venga y me lo arregle, ¿no? Porque yo creo que este chico lo hace todo bien, pero sí que es cierto que en los 10 minutos finales, cuando salió Azmoun, ahí sí que jugó el Leverkusen con una referencia clara. Hubo algún que otro balón directo al iraní, y ahí Cristante sufrió un poco más. No creo que esto sea un plan de partido desde minuto cero para Xabi Alonso y el Leverkusen. Yo creo que necesitan algo más, proponer algo más para darle la vuelta a la eliminatoria. Pero quizás era una alternativa que buscar no solo durante 10 minutos, sino durante un tiempo más largo, ¿no? Con esos dos mediapuntas o extremos que tiene el Leverkusen, fijando a los centrales de los costados y buscando ese mano a mano aéreo de Azmoun con Cristante, puede ser una alternativa para intentar darle la vuelta en una eliminatoria, que es el factor ambiental y todo lo demás, y la exigua ventaja de la Roma de momento mantiene muy equilibrada, aunque ya lo sabemos y lo hemos comentado. Un equipo de Mourinho en ventaja 1-0, aunque sea solo 1-0 en una eliminatoria europea, bueno, yo creo que le deberíamos dar como favorito ahora mismo. Son jodidos los problemas, dicho en claro, dicho en plata, los problemas de lavadora. A mí me pasó sí, o sea, en todos los sentidos. A mí me pasó además que petó todo el tema de chupar el agua, y la que se montó, o sea, la que le montamos a los vecinos de abajo, la que tuvimos que hacer para solucionarlo, fue histórica. No digo más, y lo que dice Marco, rascarse el bolsillo, toca, sí, es tal cual. En fin, que será bastante más agradable ver los partidos de vuelta de la Europa League que solucionar problemas de lavadora, y tendremos la oportunidad este jueves. En 2 semanas, Marco, volvemos a hablar ya con la final en vistas. Veremos qué es lo que pasa de cara a esa final que se va a disputar el último día de este mes de mayo. El día 31, miércoles, se disputa esa gran final. Veremos si con Leverkusen o con Roma, si con Sevilla o con Juventus. Un abrazo, Marco, agur, hasta la próxima. Veremos si con Cristante haciendo de fontanero o de carpintero. Veremos.
Vamos ya con el tramito de actualidad. Hemos tenido cosas más que interesantes. Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas del Feyenoord? Enhorabuena al Feyenoord, campeón de la Eredivisie. Hacía 6 años que no se proclamaba campeón y le vamos a abrir un huequecillo al equipo de Arne Slot. Hablaremos de esa victoria, de la reacción del Manchester United cuando empezaba a estar presionado por el Liverpool. Le ganó por 2-0 al Wolverhampton. Y también por esa grandísima victoria del Brighton en el Emirates contra el Arsenal, que acerca el título de la Premier al Manchester City de Pep Guardiola. Bueno, y le echaremos un ojo también a la Bundesliga, que hay solo un punto de distancia entre Bayern y Borussia Dortmund. Bayern líder con un puntito más que el Dortmund, y el calendario está picante para estas dos últimas jornadas. El Bayern, pequeño spoiler, tiene que jugar todavía contra el Leipzig, ni más ni menos. Paquillo Mariscal, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de hablar de fútbol contigo. Si te parece, hagamos honores a ese gran campeón de la Eredivisie, de la liga neerlandesa, que es el Feyenoord. No era campeón desde la 16-17, hace por tanto 6 años que no ganaba el título. Se habían alternado ahí PSV Eindhoven y Ajax, y finalmente el equipo de Arne Slot, con la victoria de ayer, con otro gol de Santi Jiménez, se proclama campeón de la liga en Holanda. Sí, desde la despedida, ¿no?, de Dirk Kuyt en Rotterdam, esa liga que tú recordabas, de 16-17, con Van Bronckhorst, si no me equivoco, en el banquillo. No, bueno, estaba Ajax y PSV siempre comandando el Eredivisie, y bueno, yo creo que este Feyenoord demuestra, sobre todo, antes que cualquier tema que tratemos, lo gran técnico que es Arne Slot, que ya lo demostró en un equipo menor, ¿no?, como la AZ Alkmaar, AZ Alkmaar con Meijers, Sten y demás, que deslumbró a todo el mundo hace la temporada, y que bueno, con una plantilla de siempre mayor objetivo y con más dinero, digámoslo así, y más talento, ha vuelto a traer el título a Rotterdam, y un equipo que ha dominado con mano de hierro la Eredivisie y con actuaciones individuales muy potentes, incluida la del propio Arne Slot, que yo creo que el próximo verano van a tener muchas cosas que decir en el mercado. Sí, bueno, de hecho es que leía un artículo de The Athletic después de que se proclamara campeón el Feyenoord. Hablaba del interés del Tottenham, del Leeds, del Crystal Palace en firmar a Arne Slot. Hay que recordar, Paquillo, lo que decías. La liga neerlandesa de la 19-20, que es la que se para por la pandemia, en ese momento el AZ era segundo, pero solo por diferencia de goles general, porque no se había dado todavía el duelo de la segunda vuelta. Y la federación en Países Bajos es de las pocas que da por cerrado el título, y a pesar de que no hay ni siquiera un punto de diferencia entre el Ajax y el AZ, da campeón al Ajax de aquella temporada. Sí, lo recuerdo perfectamente. Además fue una decisión muy controvertida, que nos pilló a todos en pleno confinamiento, y a los que nos dedicamos a esto, a los futboleros, que estábamos viendo ese curso, ese sorpresivo AZ, y sobre todo a Arne Slot, que lo conocíamos muy poquito, sorprendió la decisión tan tajante en Países Bajos, y que no pudo. Bueno, ahí queda el campeonato, el título moral, digamos, sobre todo para los que no gusta tanto el fútbol, pero al final se lo dieron al Ajax, un título más, y ha refrendado, como te decía antes, Bruno, su capacidad como técnico. No sé a dónde irá, si irá a Premio, irá a otro sitio. Yo creo que va a pegar el salto, pero desde luego devolver el título al Feyenoord con una plantilla, también hay que decir que, repasando nombre por nombre, tampoco es que sea tan superior a la de PSV o Ajax. Para que nada. Yo creo que en muchos puestos incluso inferior, diría yo, pero ha dado un trabajo de pizarra y un trabajo de, bueno, también didáctico, y un trabajo de potenciar a jugadores jóvenes, o algunos que ya ha tenido bajo su orden, como el caso de Idrissi, que han dado, bueno, bastante más nivel que, por ejemplo, el Ajax, que yo creo que ha hecho un curso terrorífico. Sí, en aquel AZ de la 19-20, él le da mucha bola a gente como Bijot, el portero neerlandés, que acaba siendo mundialista, Meijers, actual futbolista de Atalanta, lo que decía Paquillo, con Stengs, con Idrissi, con Myron Boadou, el actual futbolista del Mónaco, y se puede decir también que ha vuelto a fomentar un trabajo de cantera, si se quiere, también una plantilla joven,
con casos como el defensa Gertruida, Kokchu, el mediocentro, con Szymanski, que no deja de ser un futbolista de ataque, pero bastante joven. Timber, el hermano del futbolista del Ajax, también, si no me equivoco, son 22 años. Santi Jiménez, el delantero mexicano, 21. Danilo, el brasileño. Otra vez fomentando ya no solo un Feyenoord de presente, sino también un equipo de cara al futuro y bueno, que evidentemente va a haber escabechina, que algún jugador va a acabar saliendo. Es el mercado amigo que diría Rodrigo Rato, pero bueno, que al final, Paquillo, es lo que tenemos. Alguno de estos jugadores que se ha revalorizado va a acabar siendo vendido, pero va a sacar rédito de ello, al menos a nivel económico, el Feyenoord. La idiosincrasia de la Eredivisie, de los equipos potentes, incluso algunos más menores, que es eso, potenciar jugadores, que hagan una temporada muy, muy buena y pegar el salto. Luego hay que dar el rendimiento, que eso da para otro programa, ver quién da el rendimiento fuera de Países Bajos, que son muy poquitos, pero sí, está lleno es lo mismo. Tú has repasado varios nombres, también quedan por ahí Pedersen, que tiene 22 años, o Harman, los dos laterales que tienen 22 y 21 respectivamente, Wilfer, el mediocentro, 23 añitos. Yo creo que son futbolistas que, por eso decía antes, que no tienen la misma repercusión, el mismo cartel, el mismo recorrido, porque son muy jóvenes. Al final un trabajo de cantera que hace Ernest Love con respecto a PSV o Ajax y tiene mucho más mérito. Futbolistas semi-desconocidos, el caso de Santi Jiménez, que ha dado el salto a Europa y fíjate que bien ha encajado. Ya sabemos que históricamente los mexicanos encajan bien en el Eredivisie, pero esos 15 golitos de momento hablan muy a las claras de poca adaptación, cómo trabaja con sus jugadores Ernest Love, y yo insisto que esto, al menos un 80% del título hay que dárselo al trabajo del técnico. Totalmente. Me hacía gracia también en ese artículo que decía de The Athletic, que él cuenta que no era un jugador demasiado rápido, que no era muy dinámico y que no cree que como entrenador Arne Slot hubiera elegido al Arne Slot futbolista. Me hizo bastante gracia leerlo, que fuera así de sincero, porque es cierto, Paquillo, ya para cerrar con este Feyenoord campeón, bueno, que son equipos dinámicos, que meten muchísima energía a los partidos, que presionan, pero no es un equipo de masticar muchísimo el balón. Son equipos, no voy a decir súper directos, pero que quieren atacar de manera continua, pero atacar a un ritmo bastante elevado, ¿eh? Sí, de hecho yo leía hace poquito también una entrevista que le hicieron con respecto al enfrentamiento que tenía con la Roma de Mourinho, que porque dijeron que él siempre ha sido fan de Guardiola, de su estilo de fútbol, pero dijo que también le gustaba mucho el Mourinho de siempre de estilo vertical, que se puede aunar ambas cosas. Yo creo que su equipo reflejan bien eso, tienen la pelota, lo dominan, salen jugando muy bien, pero cuando cruza la divisoria imprimen un ritmo muy alto, muchas revoluciones, mucho salida por fuera con los laterales muy altos, intercambio de posiciones y intentando, bueno, si en 3-4 toques puede llegar a la frontal rival, porque vamos a dar un pase extra y creo que eso define también muy bien a lo que es Slot y su Feyenoord. Sí. Pues enhorabuena a Arne Slot y al Feyenoord, campeón de la Liga Neerlandesa. Saltamos a Inglaterra, vamos con el Manchester United, la victoria contra el Brighton, victoria en un momento complicado, porque contra el Wolverhampton, que el Brighton lo tengo escrito aquí abajo. Momento complicado, te decía, porque ya empezaba a estar bastante presionado por esa buena racha del Liverpool y ha sido una reacción de equipo con carácter, la del conjunto de Ten Hag, ¿eh? Con ganas de estar en la Champions el curso que viene, se le pintan bastos para el Liverpool, dicho sea de paso, porque creo que hizo un partido muy serio, un partido que presentó credenciales. Es verdad que el Manchester United quizá ha tenido una temporada un poco guadianesca, un tramo muy, 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 muy potente, incluso, bueno, recordemos que hubo un momento que parecía que podían acercarse a Arsenal y City luchando por el título, aunque parecíamos una utopía, pero es verdad que tuvo un tramo muy bueno. Cuando tenía que mantener esa continuidad siempre pegaba un pequeño bajoncito, siempre un par de pinchazos, y necesitaba ese tramo que queda, necesitaba sumar, y creo que contra el Wolverhampton, que un equipo, bueno, difícil de masticar, por decirlo de alguna manera, un hueso duro de roer con Lopetegui, sobre todo defensivamente, abrió la data relativamente temprano y generaron un volumen de ocasiones que creo que también, sobre todo, sin quitarle mérito al Manchester United, creo que no habla muy bien de cómo defendió el Wolves de Lopetegui, Bruno. Acabó ganando por 2-0, como dice Paquillo, con ese gol inicial de Martial, el equipo se pone por delante.
Jadon Sancho, es un tema interesante el de Jadon Sancho. El Manchester United jugó con De Gea en la portería, Wan-Bissaka, Lindelof, Varane y Shaw en línea defensiva, con Casemiro y Eriksen en el centro del campo. Bruno Fernández era el media punta, Antony jugó en la banda derecha, Jadon Sancho jugó en la banda izquierda y Martial jugó arriba. A mí el Jadon Sancho más dinámico, más de su etapa en el Dortmund de extremo derecho, me encantaba. Pero es verdad que compro, al menos lo que le he visto en el Manchester United, le compro más cuando juega en la izquierda. Y en esa izquierda juega Rashford. Ahí tiene un pequeño sudoku, un pequeño puzzle que solventar de cara al año que viene Erik ten Hag. Totalmente. A mí me está gustando mucho el Jadon Sancho, efectivamente a pie cambiado, en izquierda, sobre todo ese que interioriza, que pisa el piquito del área para poder sacar a lucir su buen golpeo, que se entiende bien porque ya son algunos encuentros, no solamente este en el que actúa en ese rol, se entiende muy bien con el lateral, sobre todo con Luke Shaw, que bueno, que un rendimiento muy alto también el del lateral inglés, y bueno, lo desdobla muy bien, se asocian, cuando Sancho va hacia adentro, Shaw pega el sprint y siempre tiene superioridad en ese sitio. A mí me gusta ese Jadon Sancho, yo te compro totalmente que el Jadon Sancho del Dortmund a pie natural, desbordando, yendo hacia adentro, ese ritmo vertiginoso de la Bundesliga era otra cosa, que creo que tampoco ha podido demostrar el Manchester United. Da igual el rol y la posición en la que juegue, las cosas como son. Pero bueno, evidentemente rescatar para la causa, aunque sea un 60 o un 70%, y dándole un rol en el que se encuentre cómodo Jadon Sancho, creo que es muy, muy importante de cara al futuro del proyecto Manchester United. Volvió a demostrar, Paquillo, Alejandro Garnacho, que es un futbolista que en segundas partes, bueno, a mí me parece un jugador, para empezar, con bastante futuro, pero que especialmente en segundas partes, tanto en contextos en los que el equipo, el United, tenga que agitar, tenga que revolucionar un poco el partido con su verticalidad y demás, es un jugador súper productivo, pero también que cuando estás ganando, darle balones al espacio simplemente para que se juegue el uno contra defensas rivales, le suele sacar bastante provecho y marcó hoy es un gol importante, porque ha pasado una lesión, no lo ha pasado bien y de cara a su confianza va a ser importante. Sí, y creo que lo ha definido muy bien. Creo que es futbolista para todos los contextos habido por haber, que puede encontrar su equipo actualmente. ¿Por qué? Pues porque es tan joven, que tiene ese descaro, ese atrevimiento, esa poca vergüenza, por decirlo de alguna manera, de siempre, constantemente. Me recuerda a Vinicius en este sentido, evidentemente salvando la distancia, que nadie me entienda que estoy comparando a Vinicius con Garnacho, pero de que la puede fallar, puede no irse, pero lo vuelve a intentar. Yo creo que es un tema de juventud, de que no se atreve siempre, constantemente. Eso para un equipo como el Manchester United trae un revulsivo, un revolucionador de esa índole. Creo que es oro puro, y de cara al futuro también vamos a ver, hay mucha competencia. Yo creo que Garnacho es un futbolista, yo siempre lo he pensado, sobre todo este curso que está teniendo más oportunidades, creo que debería de salir, tener continuidad, poder jugar 30, 35 partidos como titular en un equipo y ver de qué pasa está hecho y competir en el día a día. Sí, si no se va Jadon Sancho, es que claro, o sea, ser clarísimamente el suplente de Rashford y de Antony de cara al año que viene, puede ser complicado para él, para su progresión, básicamente. Le leía a Paquillo en Twitter y estoy totalmente de acuerdo que uno de los puntos donde puede dar un salto de calidad el Wolverhampton, el rival que tenía anteayer el Manchester United, en la defensa. Claro, es que jugó el partido con Semedo, Dawson, Kilman y Totti en la defensa. Pues claramente ahí le pueden firmar jugadores. Fran Gargarza, que ahora es asesor deportivo del Wolverhampton, le puede firmar ahí jugadores a Lopetegui para mejorar un poquito las cosas. Saltamos al Arsenal-Brighton, no cambiamos de país. 0-3. A mí me dejó bastante impresionado el partido de Levi Colwill, el central cedido por el Chelsea, pero que está jugando una gran temporada con el Brighton. Tampoco se puede decir, Paquillo, que sea titular indiscutible, pero es un central zurdo con una clase para mover el balón brutal, y creo que fue la clave del partido, porque el Arsenal empezó presionando bastante bien
y al final el Brighton eran balones a Colwill y que Colwill encontrara la solución, ya fuera con pases tensos, rasos que superaran esas líneas de presión del Arsenal, o sobre todo con pases en largo. Tiene unos números en pases en largo del partido bestiales, son 13 pases en largo completados, que son muchísimos. Es verdad que en 20 intentos, pero te demuestra eso, que el plan de partido era balón a la zurda de Colwill, de Levi Colwill, y a partir de ahí buscar en largo, muchas veces a que Mitoma se la juegue con el lateral que le está marcando, que es White, y hay que decirlo así le ganó la partida de Derby a Arteta. Sí, y Arteta planteó algo parecido. Fíjate que Keyword y Gabriel Magallanes intentaron mucho balón largo, también desplazamiento largo hacia Saka. Fue en esta partida de ajedrez de saber que va a haber mucha presión y contrapresión y mucho atraer para soltar y encontrar al tercer hombre, sobre todo que de Serbia es amante de este mecanismo. Intentaron mucho desplazamiento largo para no fallar o asumir menos riesgos, pero el caso de Colwill en concreto, Bruno, yo creo que al final de Chervi ha entendido que con Dunk y Webster o Bellman, que también puede jugar de central, le faltaba un puntito de calidad técnica, un puntito de desplazamiento, de salida de balón para, digámoslo así, es muy kamikaze, excesivamente atrevido, muy arriesgado su planteamiento. Hay veces que el central espera hasta el último momento que le mete el pie el rival para soltarla. Yo creo que Colwill es un futbolista que tiene, primero, como decía antes Nacho, a pesar de sus 20 años, muchísima personalidad para hacer ese tipo de fútbol, y segundo, tiene técnicamente muy dotado para, como tú bien decías, encontrar a Mitoma en ese sector izquierdo, Estupiñán también, que creo que en ese lado siniestro del ataque del Brighton se cimentó la victoria contra el Arsenal, incluso para conectar también, no desplazamiento largo, con Gilmour o Pascal Gross o McAllister, y a partir de ahí ir progresando. Un futbolista muy a tener en cuenta. Y luego en el Arsenal hay futbolistas que han firmado una grandísima temporada, hay jugadores que tienen buena pinta. A mí el fichaje de Kiwior del polaco no me parece un mal fichaje, pero es verdad también que hay jugadores estructurales en este equipo, y a mí William Saliba me parece uno de ellos, y no es una casualidad que haya habido malos resultados coincidiendo con la baja del central francés, que estaba siendo uno de los centrales de la Premier directamente. Y bueno, y es que es eso, el Arsenal no tiene tampoco una mega plantilla como para que no se le noten bajas de ese calado, Paquillo. Incluso Zinchenko, te compro mucho de Saliba. Sí. Yo creo que estaba siendo Saliba y Zinchenko estructurales. Yo creo que han sido dos fichajes estratégicos en su momento. Desde que empezó el curso, si el Arsenal está donde está peleando el título, entre otras muchas cosas, evidentemente, lo que le aportaban a ambos, y se nota mucho. Y Kiwior es el polaco, un central que pinta bien, de perfil más medio, joven, para completar una plantilla, pero no tiene ese nivel, creo yo, que tiene Saliba actualmente. No, el caso de Jorginho, ¿no? Que es un futbolista contrastado, que ha llegado, que si no está Thomas está él, y creo que el equipo puede más o menos funcionar parecido. Pero también hay que decir, Bruno, que aparte de las bajas, creo que el Arsenal, no sé si que le ha podido la presión, pero quitando a Odegaard, que creo que lo hablamos, no sé si la semana pasada o la anterior, que casi siempre aparece, intenta tirar del carro, y futbolistas como Granit Xhaka, que ha pegado un bajón, como el propio Gabriel Magallanes, como Bukayo Saka, al menos en este encuentro contra el Brighton, que ha estado muy controlado y le faltaban socios, y al final, bueno, pues lo que tú dices, hay recambios, sí, pero no al mismo nivel que los titulares. Yo tengo que decir también que vamos a ser justos con la temporada que ha hecho el Arsenal, que se ha caído, que no tiene el cuajo que tienen otros equipos en Europa, pero lo estaba mirando ayer, el Arsenal tiene mejor media de puntos que el Real Madrid y que el Bayern de Múnich. O sea, no solo más puntos que el Bayern, tiene mejor media de puntos que el Bayern de Múnich en la liga alemana. Es ligerísimamente inferior el margen de puntos o la media de puntos que tiene respecto al Paris Saint-Germain y el Nápoles. Paris Saint-Germain va a ganar la Liga Francesa, y el Nápoles ha ganado con semanas de antelación la Liga Italiana. Claro, es que el problema, nos podemos llenar la boca diciendo mil cosas de los problemas que ha tenido el Arsenal, de falta de experiencia. El problema más grande que ha tenido el Arsenal se llama Manchester City, Paquillo. Es que no... Sí. Es que... No es que no hay más, es que lo de Manchester City
Manchester City no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 48 horas en Champions, no sabemos cómo va a acabar su temporada, pero en el día a día de la Premier League, si no me equivoco, Bruno, son 5 de las últimas 6, Sí, si gana esta. Si gana esta, sí. Pues igual que estamos hablando de este Arsenal, pues el Liverpool, que le ha quitado una Premier, por decirlo de otra manera, al Manchester City, porque parece prácticamente imposible, está muy por encima de todo, pero el Arsenal ha hecho un temporadón que yo estoy contigo, que no se le puede quitar ni medio milímetro de ápice de mérito, porque algo que creo que nadie, ni los más visionarios, por mucho que nos trajese el proyecto de Arteta o pensásemos que los fichajes eran buenos o que tenía buena pinta, podíamos pensar que iban a pelear la Premier hasta el último instante. Es que de manera, no voy a decir objetiva, porque todo esto es subjetivo, pero a mí me parece que tiene peor plantilla el Arsenal que el Manchester City, que el Liverpool, que el Chelsea, incluso que el Manchester United. Es que en condiciones normales tenía que pelear por la cuarta plaza y va a acabar segundo y peleando por la Premier prácticamente hasta el final. Antes de cerrar con las preguntas de los oyentes, Paquillo, la Bundesliga se ha puesto, pero vamos, al rojo vivo. Ganaba el Bayern su partido, respondía el Dortmund con una victoria clara y contundente también contra el Borussia Mönchengladbach. Al Bayern le quedan, lo decía antes, Leipzig en casa y Colonia fuera, y al Dortmund le quedan Augsburgo fuera y Mainz en casa. Hay que decir que el Leipzig esta próxima jornada todavía no tiene certificada su plaza Champions, por tanto ya no solo que es un gran equipo, sino que se la está jugando ahora mismo. Y el Colonia, que es el otro rival que tiene el Bayern en la última jornada, está ahí en tierra de nadie. No va a luchar por nada, ni por Europa, ni tampoco por meterse abajo. Y eso precisamente es lo que le pasa al Dortmund, que se enfrenta a Augsburgo y Mainz, que no se juegan nada. Esto de que equipos que no se juegan nada al final es una arma un poco de doble filo, porque muchas veces tus jugadores se acaban, jugamos contra estos que ni les va ni les viene el partido y te confías y te acaban rascando, que esos son los que más rabia dan, perder puntos contra equipos que no se están jugando absolutamente nada y suele pasar. Pero vamos, si me tengo que mojar, el calendario, no digo que vaya a ganar la Bundesliga al Dortmund, pero el calendario es más benévolo ahora mismo con el Dortmund. Sí, yo también, si me tengo que mojar, es evidente, y creo que todos tenemos muy claro que de los 4 encuentros que quedan, para ambos equipos hablo, del Leipzig con el Bayern de Múnich es donde, tú lo has dicho, no tiene su plaza Champions y evidentemente es el rival de mayor entidad, con más armas para punto al Bayern de Múnich. Yo, si me tengo que mojar, y lo digo aquí, que creo que para eso también estamos en la radio, a mí me gustaría que ganase la Bundesliga el Borussia Dortmund, que no soy enfado de ningún aficionado del Bayern de Múnich, pero bueno, al igual que soy feliz viendo al Napoli ganar la Serie A, o cuando el Mónaco levantó la Ligue 1, que se rompan las hegemonías europeas, creo que es bonito. Y el Dortmund, bueno, siempre con ese decaimiento, se ha dejado a punto en la última semana, que podía haberle hecho tener el título en su mano, pero creo que está haciendo también una temporada muy seria, sobre todo desde que pasó la Copa del Mundo. O sea, el 2023 está siendo muy positivo. Preguntas de los oyentes las podéis dejar en @playfutbol o también en comentarios de iVoox. Julen CJ nos deja: buenas, quería plantear una pregunta a Paquillo y Bruno, volver un poco a ser niños y preguntaros si pudierais elegir tener nivel para jugar en la élite. En mi caso tendría que cambiar bastante la historia. ¿Qué futbolista os gustaría ser o pareceros? Vuestra demarcación, liga o club en el que os gustaría desempeñaros, vuestros rasgos técnicos. Bueno, a mí me molaba muchísimo la liga argentina, pero a ver, me hubiera encantado, por ejemplo, ser Riquelme. O sea, me hubiera parecido una locura, porque Riquelme juntaba varias cosas. Era jugar en un campeonato que me encantaba, pero al mismo tiempo una capacidad en lo técnico brutal y el dominio de los partidos. O sea, Riquelme era un media punta que también bajaba muchísimo a la base y que mandaba en los partidos. Y luego en España, en ese tipo de... Yo al revés, yo era un lateral y malo. O sea, que lo tenga claro la gente. Pero me hubiera encantado ser uno de esos centrocampistas que llevaba mucho el control. En España, para que os hagáis una idea, me encantaba Fernando Redondo, Pep Guardiola, me alucinaban esos dos jugadores, y me hubiera encantado ser uno de los tres que he dicho. Te toca a ti, Paquillo. A ver, yo jugaba
muy semiprofesionalmente, nada, no he llegado ni he tenido nivel para absolutamente nada, pero siempre he jugado de extremo, tanto diestro como, bueno, yo soy diestro de pie, pero jugaba a pie cambiado, y a mí me gustaba muchísimo, me hubiese gustado ser Robert Pires en aquel Arsenal, primero por jugar con gente como Henry, Bergkamp y demás, y segundo porque creo que era uno de los grandes infravalorados, tanto de Francia como de aquel Arsenal. Creo que los piropos se los llevaban otros. Y también Rui Costa de la Fiorentina, Rui Costa ese trecuartista espectacular que hizo una sociedad con Batistuta que quedará para los anales. Y luego aquí en España, pues a mí se me ha gustado ese perfil de extremo gambeteador, ¿no? El primer Joaquín Sánchez, el primer Figo que llega al Fútbol Club Barcelona. Bueno, ese es el prototipo de futbolista que me gustaba a mí, y Rui Costa no tiene nada que ver con los tres que he dicho, pero es que yo de Rui Costa estaba totalmente enamorado en aquella época, Bruno. Y después nos da tiempo a otra pregunta. Andoni 1993 dice, muy interesante como siempre, dice, ahora que se acaba la liga, ¿qué jugadores os parecen a seguir en la Major League Soccer? Y si pueden que sean delanteros. Un saludo cordial y gracias por vuestro contenido. A ver, no es exactamente delantero, pero el mejor de la Major League Soccer, yo creo que ahí coincidiremos. Paquillo, es Thiago Almada, que es campeón del mundo y es un pedazo de futbolista, vaya. Y el impacto que está teniendo en Atlanta, en 10 partidos, 5 goles, 6 asistencias, sí. Ha cogido, es el líder espiritual del equipo, todo pasa por él y sí, probablemente sea el mejor jugador. Es verdad que hay otros como Denis Bouanga, que con Los Ángeles FC lleva también 9 golitos, el de Gambia. A mí me gusta futbolista que a lo mejor un poco más desconocido por donde ha estado, pero Giacomakis, que dio el salto del Celtic, estuvo en Eredivisie, y del Celtic se ha ido al Atlanta también y está demostrando con delantero prototipo de otra época, delantero tanque, delantero de área, muy rematador, pero que creo que es un futbolista también a tener en cuenta. Son futbolistas menores que Thiago Almada. Estoy contigo, Bruno. Thiago Almada es el crack de la Major League Soccer. Claramente, aunque bueno, hay otros jugadores interesantes, Joao Klaus, por ejemplo, brasileño de San Luis City, Lucas Celarayán, futbolista de Columbus Crew, también puede jugar media punta o delantero, jugadores interesantes. En el caso de Bouanga, a mí me encandilaba Bouanga en las Copas de África con la selección de Gabón. Sí. Te tengo que decir que incluso en algún torneo superando el rendimiento de Aubameyang, o sea, jugando realmente muy, muy bien. En Liga Francesa algo más irregular, pero jugador también muy a tener en cuenta. Bueno, no tenemos tiempo para más porque se nos va el programa de la hora y me pegan la bronca. La semana que viene más, Paquillo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Chao. Cerramos como siempre con un audio destacado. Os contábamos antes que el Feyenoord se ha proclamado campeón de la Eredivisie, de la Liga neerlandesa. Y este era el sonido de los campeones. De Kuip in afwachting. De stad tevreden. De stad volmaakt gelukkig. Want Feyenoord is de beste van Nederland. Landskampioen 2022-2023. De beste ploeg van het land. Met afstand. Era el momento en el que le entregaban la copa al Feyenoord, que se ha proclamado, insistimos, campeón de la Liga neerlandesa. Han pasado 6 años, han tenido que pasar 6 temporadas en las que han ido ganando el PSV, el Ajax y el equipo de Rotterdam, el conjunto de De Kuip, se ha vuelto a proclamar campeón. Nosotros nos vamos, volveremos con más Play Fútbol el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.